Nuevamente con ustedes el Dr. Mentes, X, quien les trae una información importante, con respecto a los países más pobres del mundo. El último informe del Banco Mundial del año 2016, señala que el número de personas, que vivían en la pobreza extrema, estaba por debajo del 10%. Es decir, unas 1.000 millones de personas, sobrevivían con solo $1.90 al día en 2015. El Organismo para el Desarrollo Mundial señaló que esta caída de la pobreza, se debió al fuerte crecimiento económico, en los países emergentes como India, y la inversión en educación, salud y servicios sociales. No obstante, aún existen en el mundo, muchos países, cuyas poblaciones viven, por debajo del umbral de la pobreza, y con per cápita, muy bajo. A continuación conoce cuáles son los países más pobres del mundo. 1. República Democrática del Congo. Este país de África Central, se ubica en el primer lugar de la lista, de los países más pobres del mundo, con un per cápita de $216. El país, sufrió también, una guerra civil, que lo hizo más pobre, y actualmente tiene un muy bajo nivel de desarrollo humano, y grandes problemas de violaciones a los derechos humanos. 2. Zimbabue. Zimbabue tiene una tasa de pobreza más baja, y mejores indicadores sociales que la mayoría de los países africanos. La pobreza es más común en las zonas rurales con un 31%, en las zonas urbanas, 10%, y la mayoría de la población pobre de Zimbabue, un 88%, vive en zonas rurales. Su per cápita es de $438. Además, el país es gobernado por uno de los regímenes dictatoriales más largos del mundo. 3. Burundi. Es una pequeña nación soberana, ubicada en la región de los Grandes Lagos de África Oriental, que carece de salida al mar. El per cápita de Burundi es de $393. Es un país que ha sido azotado por guerras civiles, corrupción, el pobre acceso a la educación, y los efectos del VIH-Sida. Además, para ser un país tan pequeño, de 27.830 kilómetros, está densamente poblado por 9 millones de personas. 4. Liberia. El país africano se viene recuperando de los efectos de una guerra civil, de 14 años que terminó en 2003, y que dejó al país en un grave estado. Más del 80% de la población sobrevivía, con menos de $1.25 al día. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, clasifica a Liberia, como de bajos ingresos y con déficit de alimentos. 5. Eritrea. Independizada en 1993 de Etiopía, es uno de los estados más jóvenes del mundo. Tras la independencia, la economía del país se basaba en la agricultura de subsistencia, y el 80% de la población dependía de la agricultura y ganadería. En 2001, el 53% de los hogares del país cayó por debajo de la línea de pobreza, y el 44% de los niños menores de 5 años tenían bajo peso. Si bien se han logrado mejoras importantes gracias a la intervención del Estado, el país sigue siendo pobre con un per cápita de $747. 6. Níger. La economía de este país sin litoral, es considerada por algunas fuentes, como la más desfavorecida de África, siendo un territorio desértico, casi en su totalidad. Solo un 3,9% de su territorio es apto para la agricultura, lo que sumado a la sequía, lo hace vulnerable a las hambrunas. Se estima que aproximadamente 2/3 de su población viven bajo el umbral de la extrema pobreza. Su per cápita es de $678, y se estima que un 76% de su población vive con menos de $2 al día. 7. Afganistán. Desde la invasión soviética, Afganistán ha sido un centro de una serie de conflictos que han continuado durante más de 30 años. El 42% de la población total del país vive por debajo del umbral de pobreza nacional. Alrededor del 20% de la población vive por encima de esa línea y son muy vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Además, el país es castigado por la violencia de los talibanes. Su per cápita es de $636.
Estos son los países más pobres del mundo. Investigación del Dr. Mentes, X. Suscríbete a mi canal, y disfruta de nuestros videos investigativos.